Hola, buenas noches para todos. En este momento ya estamos grabando la sesión. Em, si ustedes en este momento, aquí en adelante, ven que ingresa un compañero y a ustedes les da la opción como de admitir, por favor me hacen el favor de admitirlo. Bueno, hoy tenemos nuestra última clase sobre la inducción. Entonces, en esta clase, pues se dejan 2 evidencias que tienen que hacer, pues de aquí al viernes, ¿cierto? Lo más pronto que puedan, pues yo voy evaluando y así entre más rápido la realicen, más rápido termina. En este momento voy a compartir la plataforma para recordarle a cada uno de los aprendices como que es, dónde están las evidencias, dónde están los anuncios, porque todavía, pues hoy me escribieron 2 aprendices que apenas estaban ingresando. Entonces, para que recuerden, en anuncios, ustedes aquí encuentran todos los anuncios que se han ingresado hasta el momento, incluyendo este link, un anuncio con el link para ingresar al grupo de WhatsApp. Y entonces, para nosotros ver qué dice cada anuncio que se publican, le tenemos que dar clic y allí, pues, entonces miramos como qué es lo que nos está contando ahí la tutora, ¿cierto? En ese momento, pues, siempre se hace al inicio de semana un anuncio como de motivación y de inicio de semana y a veces contando como qué vamos a realizar en la semana y qué se va a hacer. Aquí les conté que ya los tutores fueron asociados a la ficha, los que siguen ya para fase análisis, que somos 3 tutores. Yo soy la tutora técnica y se ingresan el tutor de ética y la tutora de las herramientas TIPS. Ese es el tema que vamos a ver en la primera fase, que es la fase análisis. El día de hoy, pues entonces se hizo un anuncio que íbamos a hacer una sesión en línea sobre la modalidad de práctica. Entonces voy a compartir acá ahora una presentación sobre las modalidades de práctica y de allí nos vamos a revisar. Un momento, porfa, que no me había aparecido. Entonces, ustedes en este momento, ya yo los dejo acá de ver, pero vamos a seguir aquí en este momento, pues si ustedes dejan de escucharme, dejan de ver la pantalla o algo, me lo dicen. Perdón, ¿ustedes me estaban escuchando bien? Sí, señora. Ah, bueno. Tráigame los auriculares. Sí, me los acabo de poner porque... En el mueble. Listo. Ah, bueno. Bueno, sigamos. Entonces, hoy pues el inicio es en nuestra ficha de desarrollo publicitario 2977-640. Las modalidades de práctica que tenemos en el SENA son el contrato de aprendizaje y las otras alternativas de práctica que hay. Entonces, para ustedes se les generan como muchísimas dudas y por eso al iniciar ustedes en esta inducción se les da un poquito de información. Un poquito de información, por favor, apagarlo el audio. Un poquito de información sobre lo que son esas alternativas a podernos desde ahora como ir imaginando cómo va a ser mi futuro y en qué, por ejemplo, me gustaría hacer mi práctica o dependiendo de mi situación, como yo esté en este momento, en mi situación laboral, cuál de esas modalidades sería la más interesante. Entonces tenemos todos esos pensamientos, bueno, ¿qué voy a hacer? Cuando termine ese tecnólogo, esa fase lectiva, en cómo me voy a desempeñar, cómo haré mi etapa productiva. Entonces, ¿qué deberes y derechos tengo en mi etapa productiva? ¿Cuándo inicio mi etapa productiva? ¿Qué debo hacer para solicitar mi etapa productiva? Duración de mi etapa productiva. ¿Qué debo presentar en el proceso de mi etapa productiva?
¿Qué modalidades o alternativas de etapa productiva puedo realizar? ¿Qué debo presentar al finalizar mi proceso de etapa productiva? Bueno, pues los deberes y derechos que tienes en tu etapa productiva siempre es como lo primero es la capacitación que te dan, o sea, más o menos 2 meses antes de tú salir a la etapa productiva, empiezan las capacitaciones de ya las personas que son las responsables en el complejo de poderte brindar pues todo el asesoramiento. Entonces ellos empiezan a capacitarte. Yo acá pues te voy a dar un pequeño pues como brochazo del tema, pero pues si hay personas que ya en la fase análisis van a ingresar a hacer reuniones con ustedes y les van a decir pues muchísimos otros derechos que tienen como de apoyo de sostenibilidad que ya aplica con virtualidad que antes no lo hacía, como poder ser contratado como por contrato de aprendizaje de la fase lectiva. Bueno, ustedes tienen infinidad de beneficios acá. ¿Cuándo inicio mi etapa productiva? Lo inicias cuando termines los 21 meses de la fase lectiva. Esos 21 meses inician desde que iniciamos ahorita pues como el tecnólogo hasta que finalizamos. Y también pues tienes que en ese momento tener todos los resultados de aprendizaje aprobados. ¿Qué debo hacer para solicitar mi etapa productiva? Cuando tú finalizas, pues antes, como te dije, te empiezan a capacitar y te ingresan a un programa que tiene el SENA, donde ingresan a todos los aprendices que están ya para salir a etapa productiva y las empresas los empiezan como a solicitar los llaman a entrevista y los seleccionan pues para que hagan ahí su proceso a ver si son seleccionados, porque en todas las empresas sacan una vacante y hay infinidades de aprendices que de otras universidades, tanto como ustedes del SENA, pero como todas las universidades, están también pendientes de hacer su práctica. ¿Cuál es la duración de mi etapa productiva? En cualquier modalidad que usted seleccione, la duración es de 6 meses. ¿Qué debo presentar en el proceso de mi etapa productiva? Un momento, por favor. Bueno, entonces, ¿qué debo presentar en el proceso de mi etapa productiva? En la etapa productiva, siempre los aprendices deben presentar, pues llenar primero, pues un formato que es el formato de seguimiento y también presentar 12 bitácoras, que son como las actividades que tú haces en esos 6 meses, pero cada 15 días tiene que ingresar una bitácora, entonces son 12 bitácoras y va a haber un espacio donde tú vas a subir esas bitácoras en la plataforma. ¿Qué modalidades o alternativas de etapa productiva puedo realizar? Dependiendo, como te dije ahorita, de la situación en la que tú estés. Ahorita con esta pequeña orientación, pues tú te vas a definir, o por lo menos ahora en este momento tú dices, en este momento yo aplicaría para esta modalidad de práctica. Pero no sabemos si en casi 2 años, que son 21 meses, ya tu situación laboral en ese momento esté igual o cómo está la situación tuya para ver qué alternativa te provocaría o tendrías que hacer en ese momento por la situación en la que tienes. ¿Qué debo presentar al finalizar mi proceso de etapa productiva? Pues se lo solicita, o sea, cuando ustedes terminan el tecnólogo, la fase lectiva, yo los entrego a ustedes a otra área donde es el área de seguimiento a práctica. Entonces, estas personas ya son como las responsables de todo el proceso de su práctica y al final, pues ustedes solicitan a ellos se les solicitan a ustedes los documentos
que tienen ustedes que enviar, que son como la cédula, la afiliación a la página de empleo del SENA, que se pueden ir afiliando pues desde ahora. ¿Qué más les piden? Dependiendo de la modalidad de práctica que hagan, pues si es por contrato, la carta pues de esa empresa donde la hicieron, si es por vinculación laboral, también la carta de certificación de que sí la hicieron. Y así, dependiendo de cada modalidad, pues entonces es la documentación que deben enviar. Y también el resultado de las pruebas TIT. Ustedes tienen que presentar las pruebas TIT en el transcurso pues de su estudio, pues finalizando, ¿cierto? Entonces, cuando se van a certificar, tienen que presentar, tener el certificado de que presentaron las pruebas TIT. Bueno, vamos a leer aquí un poquitico de estos, qué derechos y deberes tengo en mi etapa productiva. Derechos. En el capítulo 2 del artículo 7, numeral 13, dice, recibir información acerca de los diferentes opciones para desarrollar la etapa productiva, los deberes y obligaciones para el desarrollo de la misma. Numeral 14. Recibir por parte del centro de formación asesoría académica integral durante el proceso de formación. Y deberes, capítulo 3, artículo 9, numeral 1, cumplir con todas las actividades propias de su proceso de aprendizaje o del plan de mejoramiento definidas durante su etapa lectiva o productiva. Si el trámite para la consecución del contrato de aprendizaje o de otra de las alternativas para el desarrollo de la etapa productiva es realizado directamente por el aprendiz, este deberá informar inmediatamente cuando esto ocurra o los responsables de apoyar este proceso en el centro de formación. A ver, ¿qué trata de decir aquí en este numeral? Que así ustedes se postulen a esta página de aprendizaje, que es la página del SENA, donde te pueden buscar las empresas y seleccionarte, pues si ahí pasa que nadie te selecciona, pero tú en ese momento tienes una amiga, un amigo o viste una oferta, aparte de eso, de una empresa que te puede hacer ese contrato de aprendizaje, pues tú lo haces, tú haces el vínculo con Katy Santa, se llama la niña especial de que los afilia a contrato de aprendizaje. Entonces le dices, como Katy se va a conectar con ustedes, Katy, yo me conseguí esta empresa. Entonces ella tiene que verificar si esa empresa, si está en ese momento, porque las empresas, ustedes saben que tienen que cumplir unos requisitos y entre esos requisitos, pues ellas se tienen que como afiliar a que sí son empresas que pueden contratar personas para su modalidad de práctica de contrato de aprendizaje, ¿cierto? Para ellos cumplir unos parámetros con el gobierno. Entonces, pues ella tiene que verificar eso o si no, la empresa en ese momento todavía no cumple, pues ella los orienta qué tienen que hacer para que puedan cumplir. Entonces, pues esto es de las cositas, pues como deberes y derechos que ustedes tienen. Seguimos como cuando inicio mi etapa productiva, ¿cuáles requisitos debo cumplir? Como les dije, tener todos los resultados de aprendizaje de etapa lectiva aprobados. Los juicios evaluativos de los resultados de etapa lectiva deben ser registrados en Sofía Plus. Estar dentro de los tiempos que están permitidos dentro del reglamento vigente hasta 24 meses después de haber finalizado su etapa lectiva. Para la alternativa de pasantía, proyecto productivo y monitoría deben estar afiliados a algún régimen de salud. Documentos que exijan la coordinación. Entonces aquí cuando dice los juicios evaluativos de los resultados de etapa lectiva deben estar registrados en Sofía Plus. Esto es lo más importante que tienen ustedes que estar como pendientes todo el tiempo, ¿cierto? Aquí de lo que se trata, como les dije desde el comienzo, pues se dice de diferente manera como todo el lenguaje de las evaluaciones y el modo de calificar. Entonces acá hay algo que llamamos competencias. Entonces, de esas competencias se derivan unos resultados de aprendizaje.
Y los resultados de aprendizaje pues se van aprobando con actividades, evidencias que ustedes realizan. Pero para que esto pueda suceder, el tutor, fuera de que te evalúa acá, te ingresa una nota, te dice tienes que mejorar o el trabajo está bueno o cumplió con todos los ítems de evaluación. Bueno, si aprobaste la evidencia, está en el libro de calificaciones, muy bien, está en el libro de calificaciones, pero el tutor tiene que ir a ingresarte esa A allá en Sofía para que esos resultados se vayan aprobando y las competencias también se vayan aprobando. Entonces, de eso siempre uno tiene que estar dando como reportes a ustedes de cómo van las evaluaciones en Sofía. Generalmente, pues todos los tutores ya, pues siempre hacemos eso, o sea, ustedes envían las evidencias, se evalúan todas, como para no hacer uno un aprendiz por un aprendiz, uno dice, bueno, si yo les di 20 días, voy a dar un tiempito más, unos 10 días más para yo poder ir a descargar en Sofía, pues cuando ya yo evalúe y todo eso y todos hayan enviado pues la evidencia, pues va y se hace el descargo en Sofía. Esto ya es como una parte de lo que tiene que hacer el tutor. ¿Qué presento dentro del desarrollo de mi etapa productiva? Una vez informa de la alternativa que ya tiene el aval del coordinador académico, el centro de formación le asigna un instructor de seguimiento con el que establecerán los formatos y evidencias que debe presentar en el acuerdo al plan de trabajo acordado. La duración de la etapa, ya les dije que era 6 meses en cualquier modalidad. ¿Cuáles son las alternativas de práctica que hay? Vinculación laboral, contrato de aprendizaje, pasantía, de apoyo a una institución estatal, nacional, territorial o una ONG o a una entidad sin ánimo de lucro, de apoyo a una unidad productiva familiar, el proyecto productivo y la monitoría. Aquí la monitoría en la parte virtual no se aplica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un centro, en un pueblo de Antioquia y pues solamente se podría aplicar a una persona pues que viviera en ese pueblo donde es el complejo que es Puerto Berrío, Antioquia. De resto, pues todas las alternativas las pueden realizar. La primera alternativa que vamos a ver es la vinculación laboral. Yo les voy a, pues, como me la sé, voy a hablar un poco y después leemos como un pedacito. Listo. La vinculación laboral es una modalidad de práctica que tú puedes seleccionar o inclinarte hacia ella si tú en este momento pues trabajas en una agencia de publicidad o en el momento en que te vayas a graduar ya lo estás haciendo, si estás en una empresa que sea pues que tenga que ver con toda la parte de mercadeo digital y que tú en ese momento estás en esa empresa laborando, entonces tú dices, yo voy a hacer la práctica, modalidad vinculación laboral, terminas tu fase lectiva de 21 meses y después apenas termines y ya cumplas con todos los requisitos que son todo evaluado, ya se te aprueba que hagas modalidad vinculación laboral y no te cambia nada, no te tienen que cambiar contrato, no te cambia tu sueldo que tú tienes, porque los sueldos, pues, cuando es por práctica, pues son al 75% del salario mínimo, entonces eso pues no es interesante para ningún aprendiz que ya esté, por ejemplo, ganándose 2.500.000 o 3 millones y que está en una empresa vinculado y que pues él solamente tiene que solicitar en la empresa una carta donde diga, vea, usted en ese momento hace esas funciones y que cumplen con el tecnólogo de las funciones que fueron orientadas, que fueron vistas por usted en el tecnólogo de desarrollo publicitario. Entonces, de esta manera usted le dice a la empresa, y usted me dejaría hacer mis prácticas, que son 6 meses, aquí yo trabajando, no me tienen que modificar nada, solamente que va a haber una persona que va a conversar
3 veces en 6 meses con mi jefe, como para mirar, pues sí, qué sé yo, si hago esas funciones, si las estoy cumpliendo. Esa es esta modalidad de vinculación laboral. Leamos un poquito. Para la alternativa vínculo laboral o contractual, el aprendiz que escoge esta alternativa, el coordinador académico evaluará si aplica vínculo laboral como etapa productiva, para lo cual, en caso de aprobarla, emitirá una comunicación avalándola y definiendo el instructor responsable del seguimiento de etapa productiva. Como les dije, ustedes, la empresa tiene que mandar una carta certificando sus funciones para poder saber si usted sí puede hacer esa práctica por modalidad vinculación laboral, pues porque tú no puedes estar trabajando, por ejemplo, en una empresa, en el área, pues, por ejemplo, que tú trabajes, seas contador, en que no puedes hacer en ese momento, pues, tu práctica modalidad vinculación laboral porque las funciones no son competentes. Bueno, eso es más hablando sobre el vínculo laboral, que ya se lo hablamos. Y está la otra modalidad que es contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es lo que les, empresas donde tú puedes realizar tu práctica porque tienes que ir allá en ese momento, pues hacer funciones de las que has visto en el tecnólogo y que esas empresas te seleccionan o tú las seleccionas, como les indiqué ahorita, y en esa empresa, pues tú puedes hacer esa práctica por 6 meses, generalmente, o sea, no están obligados a pagarles el mínimo completo, pero muchas empresas pues ya les pagan el mínimo, pero las que se acogen demasiado pues como a las reglas y a las normas, les dan el 75% del salario mínimo. No tienen derecho a prestaciones sociales. Solamente son afiliados allí a ARL y las características que tiene es facilitar la formación de los estudiantes en la fase práctica como lectiva de sus conocimientos técnicos, tecnológicos o científicos. Si bien existe subordinación, esta está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje. La formación se recibe a título estrictamente personal. El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje. Nunca constituye salario. O sea, no se constituye salario, entonces ustedes no van a ser en ese momento como liquidados. Por eso les dije, no tienen como todas esas prestaciones. El aprendiz interesado en contrato de aprendizaje debe notificar al coordinador académico la intención de realizar la etapa productiva bajo esta alternativa para que sea registrado en Sofía Plus y así pueda ingresar al sistema de gestión virtual de aprendizaje CBGA. Desde allí, las empresas pueden seleccionar los aprendices que desean patrocinar aplicando un proceso de selección. Esto pues lo hacen 2 meses antes de que ustedes terminen la fase lectiva. Aprendiz para aplicar a la alternativa de contrato de aprendizaje es necesario que tenga en cuenta lo siguiente. Usted debe haber solicitado a su coordinador académico el registro en Sofía Plus de la alternativa de etapa productiva contrato de aprendizaje. Con el registro de su alternativa contrato de aprendizaje en Sofía Plus, usted podrá acceder al sistema de gestión virtual Aprendizaje aplicativo para gestionar la búsqueda de atención a contratos de aprendizaje. Para acceder a esto, no accedan en este momento porque no pueden ingresar porque ya eso es cuando ustedes tengan, falten 2 meses, los ingresan automáticamente. De aquí les cuento que en este punto 2 nos ha pasado que terminamos la fase lectiva. A los aprendices se les olvidó que la tutora en la inducción se habló un poquito para que ellos recordaran. Se les olvidó que todos los tutores de la etapa de seguimiento, faltando 2 meses, también les dan muchas orientaciones y Katy Santa también. Y siempre se les recuerda esto. Usted no puede empezar su etapa
práctica sin informar. Entonces, nos ha pasado. Profesora, yo me fui, hice mi etapa práctica en Panamá. Fui a una empresa y allá estuve 6 meses en esa empresa y entonces ya me dan el certificado, por favor. Usted nunca informó, usted nunca fue registrado en Sofía Plus como que está haciendo una práctica, nadie le hizo seguimiento a su práctica del equipo de seguimiento, entonces usted, esa práctica que usted dice que hizo, pues no se la van a valer. Y tiene que hacer sus 6 meses nuevamente en otra modalidad o en la modalidad que quiera, pero esa práctica que usted está diciendo no fue registrada nunca. Entonces, no se les olvide a los que están acá, que tiende a olvidárseles mucho a los aprendices, porque mucho se les recuerda, pero ellos pues no captan que sea que esto es algo muy serio y que tiene que cumplirse todo un proceso para que pueda un aprendiz considerarse que está haciendo práctica. Sobre todo que tienen que hacerle un seguimiento. Esta es la página de aprendizaje que se llama CGVA, Sistema de Gestión Virtual de Aprendices, y todo eso se lo enseñan cuando estemos finalizando la etapa lectiva. Bueno, la pasantía. La pasantía pues tiene 3 modalidades en las que ustedes se pueden como desempeñar. De apoyo a una unidad productiva familiar, o sea, un familiar suyo en ese momento está creando una empresa de publicidad para apoyar a muchísimas otras empresas a su publicidad en redes sociales. Entonces usted puede solicitar que usted allí pueda hacer una pasantía porque usted lo va a ayudar a construir esa campaña. ¿Listo? De apoyo a una institución estatal, nacional, territorial o una ONG, a una entidad sin ánimo de lucro. La verdad, pues en esta tecnólogo ya es un poquito difícil como en esta área, pero bueno. Y asesorías a pequeñas empresas también, que eso es lo que se va a ver como en el tecnólogo. Un acompañamiento a una empresa, pues en realizar pues una campaña publicitaria, ¿cierto? Bueno, nos dice que en el caso de optar por la pasantía, el coordinador académico evaluará si aplica la pasantía como etapa productiva, para lo cual, en caso de aprobarla, emitirá una comunicación avalándola y definiendo el instructor responsable del seguimiento de la etapa productiva. Cuando ustedes hacen esta pasantía, pues la empresa con la que ustedes hacen como un acuerdo, esta empresa, si los quiere ellos afiliar a ARL, y si no, antes, como este documento pues tiene sus añitos, aquí dice pues que la empresa los tenía que afiliar a ARL. Pero en este momento, cuando ya es pasantía, como se han visto, pues la ARL no cuesta sino 7,000 pesos. Pero hay empresas pues que no quieren pagar ni eso. Entonces, para que el SENA te facilite como esa parte de que tú sí puedas hacer una pasantía, si tienes la oportunidad, pues si esa empresa no te da afilia a ARL, el complejo te afilia a ARL para que puedas hacer esa modalidad de práctica por pasantía. El proyecto productivo. El proyecto productivo es como una semilla que se hace donde ustedes, si ya usted tiene un trabajo donde usted, vuelvo al contador, usted es contador, pero está estudiando desarrollo publicitario para que después de graduarse, pues usted tiene su propia empresa y usted lo está haciendo, es para usted poder hacer campañas para su empresa, ¿cierto? Entonces, la intención suya en ese momento, pues no es salirse de su trabajo, sino que usted puede optar por un proyecto productivo que es una idea de negocio que tú tienes
de hacerle una campaña publicitaria a una empresa o crear como un proyecto productivo, crear una empresa, o sea, crear esa empresa. En ese momento, pues entonces tú, si optas por este proyecto productivo, el complejo tendría en ese momento, pues me imagino que van a hacer una convocatoria y se las ofrecen y el que decida por esa modalidad porque no quiere cambiar la estabilidad que tiene, pues puede optar por eso o porque ninguna empresa lo cogió, ya se le están acabando son 18 meses. Son 18 meses que tengo para poder realizar la práctica porque en el mes 18 ya tengo apenas 6 meses más, entonces tienen que ser desde que termino 18 meses y a los 18 meses tengo que iniciar la práctica obligatoria si no lo he hecho en ese tiempo porque después no me va a dar y ya voy a perder el tiempo total de estudio. Entonces, lo ideal, muchachos, es que estudiemos, pero para hacer la práctica rápido y para graduarnos lo más rápido posible. Entonces, en estas alternativas, pues ustedes van viendo. Los coordinadores académicos o a quien delegue deben identificar los aprendices que han seleccionado esta alternativa con su registro en Sofía Plus. Contactarlo y revisar el caso a cuál de los siguientes escenarios de realización y acompañamiento de esta etapa alternativa pueden aplicar. Entonces, acá, ustedes dicen, quiero hacer proyecto productivo, se tienen que inscribir en un link que les da el complejo, mandar unos documentos, los selecciona y empiezan a hacer su proyecto. Van a tener un tutor que los guía en la idea de negocio, van a tener otros tutores que son los técnicos de cada ficha. Y esos tutores técnicos los guían en el producto mínimo viable y así van haciendo, pues tienen tutores de seguimiento que les hacen donde ustedes suben las bitácoras y de esta forma a los 6 meses, pues entonces terminan su proyecto productivo. Antes los proyectos productivos tenían que ser ejecutables. En este momento ya no. Usted puede dejar plantado un proyecto. No tiene que ser ejecutable. Bueno, aquí ya les conté todo el proyecto productivo. Bueno, dice, proyecto productivo para aprendiz que tiene una empresa constituida. Se sugiere solicitar un aval por proyecto productivo con la propuesta del fortalecimiento de la empresa. ¿Listo? Creación de una nueva campaña o algo así. De esta manera, si usted tiene una empresa, pues puede hacerlo. Si el aprendiz tiene unidad productiva no constituida, se sugiere solicitar el aval por proyecto productivo con la propuesta de la formulación del plan de negocio y constitución de la empresa. Una vez estén avalados por la coordinación académica, deben solicitar la asesoría técnica en las unidades de emprendimiento. Monitoría, como les conté, pues en esta parte, pues no se utiliza en estos momentos porque estamos en modalidad virtual. Bueno, y lo que les dije desde el comienzo que debo presentar al finalizar mi proceso de etapa productiva, pues entonces esto es un formato que se llama el formato 023, que es el formato de seguimiento. La cédula o dependiendo ya de la modalidad de práctica, lo que más importante que recuerdo es el formato de seguimiento, la inscripción en la inscripción en esta página de empleo del SENA, la cédula y la presentación del certificado de las pruebas TIT. Y de allí, pues no sé la carta que necesiten ustedes dependiendo pues de la modalidad que seleccione en ese momento. En ese momento, pues nos vamos a pasar, porque siempre tenemos que socializar la guía. Aquí vamos entonces para la guía. Y a contarles pues qué tienen que hacer, ¿cierto? En esa evidencia tienen que hacer dos
de este tema, de esta presentación, que es modalidad de práctica, tienen que hacer 2 evidencias. Evidencia cuadro sinóptico, que dice que luego de revisar el material de estudio relacionado con la actividad, el aprendiz realizará un cuadro sinóptico en el que presente las diferentes alternativas ofrecidas por el SENA para el desarrollo de la etapa productiva y sus principales características. Entonces, fuera de esta presentación que yo les acabo de hacer, ustedes van a leer el material del estudio y van, aquí me voy nuevamente, porque acá al finalizar la presentación, les tengo cómo hacer un cuadro sinóptico. ¿Listo? Un cuadro sinóptico se hace de esta forma. Ustedes, esto también se puede llamar en ese momento un diagrama o un esquema de llaves. Entonces, ustedes acá lo que van a poner en esta parte es el tema. ¿De cuál es el tema a tratar acá? Modalidades de práctica. Entonces, ustedes aquí van a abrir los cuadritos y van a escribir cada una de las modalidades de práctica y van abriendo otras llavecitas donde van a decir, pues, como qué tienen que hacer para poder ustedes seleccionar esa modalidad de práctica. O sea, también aquí, por ejemplo, como dijimos ahorita, monitoría. Y aquí abrimos una llave. En este momento, esta modalidad no puede realizarse en los aprendices virtuales porque tiene que ser en los centros que estén presenciales, o sea que tienen que vivir las personas en el lugar donde es el complejo de donde nosotros pertenecemos. Entonces, esto es, cada modalidad ustedes la hacen así. Hay muchísimas formas de hacerlo. Hay una plantilla con un diagrama, hay otra plantilla que es como una red. Así que de esta manera el cuadro sinóptico lo pueden hacer como ustedes quieran, pero que sí tenga pues todos estos temas que acabamos de ver, todas las modalidades de práctica y los documentos que se tienen que presentar, las bitácoras que se tienen que hacer, los meses en los que debe de realizar la práctica, qué certificado o carta tienes que presentar para poder hacer una modalidad en sí. Y luego, entonces ustedes también van a hacer de ahí, pues ya que saben lo que tienen que hacer el cuadro sinóptico, luego de allí vamos a hacer un taller. Este taller es más bien casi como un ensayo, porque aquí nos dice, con el propósito de identificar los conocimientos adquiridos con relación a los materiales de estudio de todo el proceso de inducción, se propone que el aprendiz demuestre la apropiación de los conceptos. Senología, o sea, todo lo que vimos, los símbolos, la misión, la visión, el himno, cómo fue constituida, toda esa tarea. El reglamento, que casi ninguno me habló del reglamento del aprendiz, el bienestar al aprendiz, programa de formación, emprendimiento e investigación. O sea, que ustedes en un documento, porque dice taller, pero en realidad yo pienso que esto es como un ensayo. Dice, para ello se solicita que el aprendiz entregue un documento dominado mi programa de formación, que contenga ampliamente y en profundidad los temas mencionados y una reflexión en la que exprese con sus propias palabras los fundamentos de la formación por proyecto de la entidad. Listo, entonces esto es lo que tenemos que hacer en esta actividad. Dice que es un taller, pero en realidad es como un ensayo. Traten de hacerlo por lo menos de unas 4 hojitas.
mínimo para que puedan pues como abarcar todos estos temas que prácticamente pues son, ustedes ya los vieron y no es sino pues como irlos juntando pues nuevamente y ya hacerlo como en un ensayo. ¿Listo? Bueno, dudas e inquietudes. ¿Quedó claro? A ver, alguien habló aquí por el chat. Ah, dijo buenas noches, Sofía. Buenas noches, Sofía. Bueno, queridos aprendices, ¿les queda claro qué actividades tienen que hacer? ¿Les quedó claro las modalidades de práctica? Cuéntenme. Profe, pues hasta el momento las actividades están claras. El material igual está en la plataforma, entonces nos podemos Sí. respaldar en el material. Entonces Sí, creo que por señorita. el momento, pues personalmente dudas no tengo. Ah, bueno, listo, Juliana. Eso me gusta. ¿Y los otros compañeros? ¿Les quedó claro el tema? ¿No se les presentó ninguna duda? Buenas noches, profe. Para mí, hasta el momento todo queda claro. Ah, bueno, Jessica. Más adelante, si surge alguna pregunta, te estaré molestando, pero por ahora, Claro claro. que sí. Bueno, está muy bien. Miriam. Miriam Muñoz, dime. Buenas noches, profe. Pues hasta el momento todo está claro. Gracias por su información. Bueno, está bien. Yo, buenas noches, profe, ¿cómo están? Ah, muy bien, gracias, Paula. Cuéntame. Profe, una pregunta, ¿me recuerda para cuándo la fecha de entrega de Bueno, este producto? la fecha de entrega es hasta el viernes. ¿Por qué? Porque ya el lunes iniciamos la fase de análisis y ya son trabajos un poquito más extensos porque ya es el tema del tecnólogo. Entonces, pues tenemos que tener en ese momento, pues por lo menos ya todo esto evaluado y porque pues tenemos que ganar la fase de inducción. La tenemos que aprobar con las 5 evidencias que nosotros en ese momento tenemos que realizar. Ah, bueno, señora, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Bueno, entonces ya veo pues que no hay, en este momento voy a tener la grabación. De esta forma, entonces la grabación no se hace pues como tan extensa.